Buenas tardes. Bueno, con esta melodía, Preludio Sanitario, compuesta por mi amigo el doctor Rodríguez Vela, cirujano plástico y pianista, comienza Salud y Radio, el podcast del Colegio de Médicos de Sevilla. Tenemos a mi derecha a don Francisco Gallardo, buenas tardes, empresario sevillano, un colaborador activo del programa y que le encanta todo este tema de la comunicación, la radio y conocer a las personas, a la buena gente. Y hoy tenemos un invitado muy especial, ahora que se acerca el Día de Andalucía, el 28 de febrero, que es don Javier del Mas Infante, nieto de Blas Infante. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias, Javier. Bueno, este programa, como sabéis, lo que trata es de dar salud a las personas, dar salud a todo el que nos escucha. Y desde luego vamos a hablar mucho de Blas Infante. La gente yo creo que no es consciente del estado de bienestar que tenemos, de la autonomía que tenemos, de la nacionalidad andaluza que tenemos, si no fuera por la figura de Blas Infante. Blas Infante fue un hombre que luchó siempre por la libertad, por los derechos humanos, contra la opresión, contra el caciquismo. Se fijó ya de pequeño en su pueblo natal de Casares, en la serranía de Ronda, en cómo eran tratados los obreros del campo, que trabajaban de sol a sol. Y poco a poco en su vida, bueno, pues se fue desarrollando, llegó a ser... Hizo Derecho en Granada, después hizo Notaría, ensayista, escritor, y es considerado el padre de la patria andaluza. Porque gracias a él, pues somos lo que somos. Tenemos una tierra probablemente de las más ricas del mundo en todos los aspectos, a nivel de turismo, cultural, gastronómico y de bienestar social, en donde todo el mundo tiene derecho a una educación, todo el mundo tiene derecho a la accesibilidad a un sistema de salud gratuito, universal. Todo eso a lo mejor no sería posible si no hubiese sido gracias a la figura de Blas Infante, que nació, como he dicho, en Casares y que murió muy joven, asesinado por los falangistas en una madrugada del día 11, dicen que en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona. Y nada, tenemos hoy a don Javier del Mas, que es nieto de Blas Infante. La verdad que cuando uno lee algo, cosas de Blas Infante, a mí se me ponen los pellos de punta, porque no seríamos quienes somos si no fuera gracias a él, ¿eh? Hombre, evidentemente Blas Infante por encima de todo es un referente en la autonomía andaluza. Yo veo a mi abuelo, pues evidentemente para mí mi abuelo traspasa ampliamente el ámbito familiar y claro, dio el impulso definitivo al primer proyecto autonomista que hubo en Andalucía basado en la antigua Constitución de Antequera, con un preestatuto de autonomía que no se pudo votar porque precisamente hubo el golpe del 18 de julio, aquello todo quedó. Y sobre todo, aun siendo un perfecto desconocido para amplias capas de la población, yo siempre me gusta aclarar que Blas Infante fue el impulsor de los tres símbolos o insignias, como él decía, que adornan nuestra autonomía: bandera andaluza, el escudo y posteriormente el himno. Hay que decir que todo esto lo impulsó Blas Infante desde la Asamblea Andalucista de Ronda en el año 1918, es decir, que la bandera andaluza no es de ayer y el escudo tampoco es de ayer. El himno vino posteriormente, el himno se estrenó en Sevilla en el año 1933. Bueno, y entonces, de alguna manera, el Parlamento, como bien has dicho, consideró nombrarlo padre de la patria andaluza, sesión plenaria del 14 de abril de 1983. Y bueno, y ahí está. Sí, la verdad es que, claro, Blas Infante pasó la quina, porque en aquella época en donde, estamos hablando de la época de los latifundios, del caciquismo, en donde él se fijaba sobre todo en los jornaleros, la gente que trabajaba en el campo. Después ya su formación como abogado, como notario, le dio, y como escritor, se dio cuenta de que Andalucía era una región de España oprimida totalmente, porque nada más que existían las tres nacionalidades históricas, que es País Vasco, Cataluña y Galicia. Entonces, de hecho, somos la única comunidad autónoma que, gracias a ese impulso ideológico que dio Blas Infante, se tuvo que someter a un referéndum. Previamente había habido una gran manifestación, que yo me acuerdo de eso, el 4 de diciembre del 77, donde saltó todo el mundo a la calle, incluso hubo un fallecido, que lo hemos comentado antes, en Málaga, creo que fue, ¿no? En Málaga. El 4 de diciembre del 77 fue la primera vez, claro, yo nací, de los 8 nietos que tuvo Blas Infante,
por orden de edad soy el tercero, pero sí soy el primero que nace en su propia casa. Con lo cual yo desde pequeñito estaba perfectamente identificado tanto con el escudo de Andalucía, que siempre presidió la entrada principal de la casa, pese a las advertencias que mi abuela Angustia recibió para que lo eliminase, porque en fin, había ciertas amenazas y demás. Y yo creo que el escudo estuvo allí durante toda la dictadura de Franco y demás, porque sencillamente no se sabía qué significaba aquello. La bandera andaluza tejida con tela La tuvo de esconder. estaba escondida en una cómoda en la casa y solamente la pobre la tejió con unas telas que él trajo de su viaje a Marruecos y solamente la sacaba para que no se apulgarara, la sacaba a la azotea de la casa, no, por supuesto no ondeándola, Sí. que aquello se aireara, ¿no? Esa es la misma bandera andaluza que 12 niños portaron en esa manifestación del 4 de diciembre del 77, donde yo me acuerdo perfectamente, está en la cabecera de la manifestación con mi madre, María Ángeles Infante. Con María Ángeles. Con María Ángeles Infante, y donde hubo algún incidente que otro, a pesar de las aproximadamente 500.000 personas que hubo aquí en Sevilla en la manifestación. Esa bandera está allí en la Puebla, en Coria, ¿no? La bandera se guarda actualmente en el Museo de la Autonomía. Es que, fíjate tú Perdón, ¿y el Museo de la Autonomía dónde está? Allí mismo. Allí mismo, ¿no? La familia Infante cuando decide vender la casa, que no teníamos otra solución, vender la casa a la Junta de Andalucía, hubo un acuerdo entre el consejero de la presidencia entonces y una comisión de la familia Infante, y se vendió una parte de terreno colindante con la casa, que no se podía hacer absolutamente nada, efectivamente. Ese escudo que estamos viendo, que preside la fachada, esa es la fachada principal de lo que nosotros conocíamos familiarmente como el Recreo, más conocida por Villa Alegría o Dar Alfará. Dar Alfará, que es Villa Alegría. Esa casa la construyó Blas Infante cuando, después de su estancia en Isla Cristina, segundo destino notarial que tuvo, porque el primero fue en Cantillana, vuelve a pedir traslado como notario a Sevilla. En Sevilla no hay plaza notarial y le dan la más próxima, que es Coria. Entonces él tenía pasión por el único hijo varón que tuvo la familia, que tuvo una gran bronquitis, era una bronconeumonía. Y entonces le recomendaron hacer posible que se fueran a vivir al campo para que el niño de alguna manera creciera y sanara bien. Y él se encargó diseño propio, ahí no intervino ningún técnico superior ni nada, ahí los únicos que intervinieron fueron los magníficos maestros de obras, tanto de Puebla del Río como de Coria del Río, con diseños propios de Blas Infante. Ahí viene la vinculación de esta familia con Coria del Río. Claro, sí, lo sé. Fíjate tú lo que tuvo que pasar tu abuela, la señorita Angustia, como la llamaba tu abuelo, don Blas, que era natural de Peñaflor, se enamoró de ella, como él era notario de Cantillana, y pues el término municipal pues, tenía mucho contacto con los padres de doña Angustia, que era abogado. Entonces se conocieron allí, pero fíjate lo que tuvo que pasar cuando detienen a Blas Infante esa madrugada del 2 de agosto, y se lo llevan, bueno, antes se lo llevan, y doña Angustia, que era la sobrina del gobernador civil, que era don Pedro Parias, ¿no? Que era la mano derecha de Queipo de Llano. Y a pesar de las súplicas, que de hecho hay una película que lo refleja muy bien. Una pasión singular. Exactamente, una pasión singular, de las súplicas para que no lo mataran o no lo ajusticiaran, no tuvo derecho a ningún tipo de vicio, pues a pesar de ser su tío, el que tenía un gran cercanía con el poder falangista y con que pues al final ocurrió lo que tuvo que ocurrir. Y es muy bonita Para un segundito que quería decir algo. No, lo único es que está perfectamente documentado. Está documentadísimo. Es que a mí me sorprende. Es que a mí me sorprende profundamente que un entrevistador es que no ha dicho ni una sola cosa que esté fuera de contexto hasta ahora. Y hay una cosa que me gusta mucho de tu abuelo, es que cuando él estudió Derecho en Granada,
tuvo contacto con la cultura árabe, Sí. la cultura, y que es nuestra cultura, que estuvieron Sí. 8 siglos de hecho, al-Ándalus llegaba hasta Asturias, o sea que, y era un defensor del flamenco, del pueblo gitano, Por eso la casa de esa todo lo que da esa árabe. idiosincrasia. Él quedó en su estancia en Granada, porque mira, te explico. Él, de pequeñito, como bien has dicho, en su pueblo, pues tiene un roce permanente, no sé por qué la tendencia que él tenía. Su padre era agricultor, Sí. la familia en aquellos años se vino abajo y el padre posteriormente se coloca como oficial del juzgado de Casares. Pero en ese tiempo, en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, en Casares, en la mayoría de los pueblos de la serranía los pueblos del interior, sobre todo en la provincia de Málaga, había miseria. Pero no solamente había miseria, porque estamos hablando de que el 90% de la población activa en aquellos Era años analfabeta. no era analfabeta, eran jornaleros Era dedicados al jornalero. campo. Pero hay Y, un analfabetismo en Andalucía Sí, sí, sí. que... ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que en aquellos años, exentos absolutos de cualquier tipo de cobertura social, las familias normalmente numerosas con escasísimos recursos, día que el padre no trabaja, día que difícilmente comen. Claro, porque no había paro ni nada. Y eso fue lo que de alguna manera empezó a abrirle un poco la herida de la diferencia tremenda que había de esos chavales que no tenían nada que comer, nada que ponerse, pasaban frío, estaban descalzos en la calle, a lo que siempre hubo en los pueblos, a cierta oligarquía que estaba perfectamente acomodada, ¿vale? Hace sus estudios primarios allí y pasa como interno al colegio Escolapio de Archidona. Sí, señor. Y en el colegio Escolapio de Archidona tiene ya va siendo mayorcito y tiene su segundo, digamos, aldabonazo, su segunda herida en la cuestión de tratar de redimir en lo posible las clases más desfavorecidas. Y era que los padres Escolapio, con las obras de los ranchos de los niños del internado, lo mezclaban todo, en fin, y se lo daban gratuitamente a las madres que no tenían otra cosa que darle de comer a los niños. Y él eso lo veía, esa manifestación de miseria absoluta, lo veía desde un balconcito que todavía se llama la Puerta de la Guiropa. Ese rancho se llamaba, en ese lenguaje se llamaba La Guiropa. Como he dicho antes, la familia se viene abajo, no tienen recursos, el niño pues desaparece del internado y se tiene que incorporar a trabajar donde ya estaba el padre, como auxiliar del juzgado de Casares. Y ahí, con el roce de legados judiciales, el tema de juicios de falta, el tema de multas, todo ese conglomerado, es donde despierta su vocación de jurista. Pero al no tener dinero, lo que hace es que se matricula por libre en la Universidad de Granada. Y en su estancia en Granada logra sacar la licenciatura en Derecho en 2 años matriculado como alumno libre. Y ahí es donde de alguna manera, observando los vestigios de las dinastías dominantes siempre en Granada, las dinastías sirí, sobre todo la nazarí, es donde se enamora de ese arte islámico. Él pensaba de alguna manera, posiblemente en ese sentido no le faltaba razón, y tenía aquellos años de Al-Ándalus como de las épocas más brillantes en la historia de Andalucía. Bueno, uno de los hermanos de tu abuelo, Luis, era también juez en Córdoba, ¿no? Y de hecho, creo recordar, ¿no? Ignacio. Ignacio. El único hermano que tuvo, efectivamente, era magistrado, terminó siendo magistrado del Tribunal Supremo y con domicilio en Madrid. El esfuerzo que harían los padres, ¿verdad? Porque en esa época, de falta de mucha escasez y demás, ¿cómo llegaron los dos hermanos a hacer una carrera muy importante? O sea, que es una carrera más difícil. Los niños, o sea, salieron los 2 niños, uno... Mira, Paco, a mí, la verdad que se me viene la figura de mi abuelo encima, sobre todo en actos públicos y demás, porque, hombre, primero como nieto de él, y en segundo lugar, como presidente de la fundación ahora mismo, pues efectivamente, como tú bien sabes, hay que asistir, hay que, Tienes que estar. realizar diversos actos oficiales, conferencias, no sé cuánto, asistencia al Parlamento, tal, vale. Y a mí, evidentemente, yo no tengo la coherencia de mi abuelo, yo no tengo el nivel intelectual de mi abuelo ni de lejos. Yo no soy lo generoso que era mi abuelo, ni siquiera tengo, evidentemente yo no llegué a conocerlo, por razones obvias de edad, estamos hablando de 20 años de diferencia, desde su asesinato hasta que yo nazco, y claro, todo eso se me viene encima de una manera brutal, ¿no?
evidentemente. ¿Qué te contaba tu madre María de cómo era su padre? A ver, mi madre En el tono familiar, Vale. evidentemente. Mi madre Además, cuando fusilan a mi abuelo tiene 6 años. Entonces, lo que un niño difícilmente recuerda con 6 años. Pero os cuento un tema puntual que a ella de alguna manera le condicionó la vida entera. El día que detienen a mi abuelo en Coria, 2 de agosto de 1936, ya previamente estaba advertido que iban a por él. Lo que pasa es que él le decía a mi propia abuela Angustia, le decía a mi propia abuela Angustia que él no tenía nada que temer y por tanto no tenía por qué huir de allí. Eso fue lo que a posteriori le costó la vida, porque además le ofrecieron alguna salida que otra vía a Gibraltar y él no, evidentemente no. Él decía, no tengo culpabilidad de nada. Ocurre, cuando detienen a mi abuelo, en ese momento, mi abuelo lo fusilan con 51 años y deja 4 hijos. Mi tía Luisa, la última habitante de la casa de Blas Infante, con 8 años, la mayor. Mi madre, que ha muerto recientemente, como sabemos, el pasado mes de abril, que tenía solo 6 años, recordaba siempre perfectamente la detención de mi abuelo, porque el 2 de agosto era el día de su santo, el día de Nuestra Señora de los Ángeles. Y estaban celebrando allí en la casa de Coria una pequeña fiesta entre amiguitos y demás de las finquitas colindantes y tal, ¿no? Y de buenas a primeras irrumpe una patrulla de falange en este caso, bayoneta por delante, maltratan a mi abuelo y se lo llevan detenido. Y se lo llevan detenido con la orden de, ojo lo que, sí. Esto es un tema puntual se lo llevan detenido con la orden de aplicarle la ley de fuga, que no llegase vivo a Sevilla. Pero al parar en el ayuntamiento de Coria, para dar cuenta de que se llevan detenido al notario, el alcalde de Coria es quien le dice al sargento que capitaneaba la patrulla que tuviese cuidado con el detenido que llevaba, porque es que su mujer era sobrina del gobernador civil de Sevilla. Gobernador civil de Sevilla impuesto por Queipo, compañero de armas de Queipo, era militar de caballería también, Pedro Parias. Entonces, claro, ya el sargento empieza a dudar, a cumplir las órdenes que tenía y demás, y a todo eso, estando en el ayuntamiento, mi abuela llega corriendo detrás, en otro coche, porque se llevan a mi marido, que es lo que pasa y demás. Allí no es muy bien recibida, pero el sargento le dice, mire usted señora, me acaban de informar de que su tío es el gobernador civil de Sevilla. Usted no sabe por qué mi abuela se había sublevado un poco, se había encarado un poco con el sargento, porque es que mi abuelo en ese momento estaba esposado. ¿Vale? Previo a los maltratos que ya había recibido allí en la finca, ¿no? Usted no sabe la gravedad de las órdenes que yo traigo. Yo le voy a dar la oportunidad de que vaya usted corriendo a Sevilla y trate usted por todos los medios de que su tío la reciba, a ver si de alguna manera esto tiene solución. Y así lo hizo mi abuela, llegó a Sevilla, pero su tío no la recibió. Lo que pasa que al mismo tiempo, desde el ayuntamiento de Coria dan cuenta a ciertos amigos influyentes, incluso otros militares sublevados y otros miembros de Falange que se implican directamente en salvar a Blas Infante. Estoy hablando del teniente coronel Jaime Coll y estoy hablando de José Martínez Luna, falangista en su momento, que era procurador del bufete de mi abuelo. Y se implican directamente. Y entonces, pues, entre una cosa y otra, vamos a tratar por todos los medios de encajonar, por influencia de ese teniente coronel Jaime Coll, que se viste de militar y se presenta en el gobierno civil, ya de alguna manera, Pedro Párez accede a recibir a la sobrina. Pero no se implica en nada. Nada. Entonces, Blas Infante pasa, pues usted me diga ahí, Blas Infante pasa a una de las muchas prisiones provisionales que el ejército sublevado tenía en Sevilla, en este caso el cine Jáuregui. Exactamente. En este caso el cine, donde está 10 días detenido, porque no saben lo que hacer con él. No se atreve nadie a dar la orden de ejecución. Yo creo que la orden de ejecución final la dio directamente Queipo de Llano. Pero la orden de detención no fue de Queipo de Llano.
Sí, Ahí pero había... no sé si Pedro Parias, no sé si fue por miedo o porque no se quiso, se desentendió, porque él podía haber intercedido en algo ahí. Eso es una Hay un episodio incógnita. muy bonito de la vida de Blas Infante, de tu abuelo, que me gusta recordar, que es cuando tanto se implicó en una huelga de médicos que hubo en Jerez, que él viaja a Jerez, no sé por qué motivo, Sí. y los médicos estaban en huelga, de las pocas huelgas que hacemos los médicos, porque somos un colectivo incapaz de unirnos para nada, y había una huelga precisamente por eso, por la falta de recursos, las condiciones laborales, las condiciones retributivas, las condiciones, cómo trabajaban los médicos de Andalucía, de aquella Andalucía, en aquella época, muy parecido a como ahora, casi en cuanto a recursos humanos, pero bueno, y tu abuelo se implicó de tal forma en esa huelga que a mí me ha llamado mucho la atención, por eso tú recuerdas ese episodio, ¿no? En Jerez, ¿no? Mi abuelo se implicaba directamente en todo lo que La él casa justa. consideraba de justicia. Mucho que ver con su muerte la tuvo digamos, un pleito que le montó a un miembro de la familia de este gobernador de Sevilla, de Parias, por un tema de un impago, de un préstamo impagado, y este señor Parias, pues parece que era el avalista de un préstamo que no se pagó. Entonces, ten en cuenta que mi abuelo en ese momento estaba compatibilizado el ejercicio de la notaría con el de la abogacía. Y entonces, de alguna manera, cataplum. Mm, Yo quiero hacer inciso que entre el 18 de julio del 36, esto incide mucho en la cuestión de la búsqueda de los cadáveres de mi abuelo y tal, entre el 18 de julio del 36 y finales de ese año, en Sevilla se contabilizan en torno a 2.500 a 3.000, Sevilla capital, 2.500 a 3.000 represaliados, que desaparecen en fosas comunes, que no sé cuánto, entre ellos el cuerpo de mi abuelo. Sí, sí. Nosotros honestamente no sabemos dónde está. Contaremos posteriormente, si ustedes me lo permitís, la única sospecha que tenemos de que pueda estar en una fosa común. Quiero decir que por bastante menos cargo de los que ya tenía mi abuelo, por simpatía, mi abuelo no formó nunca de un partido político, ni tenía ninguna tendencia política, era una persona profundamente demócrata y liberal, Exacto. y en ese momento, y cercano si quieres a la República, y en ese momento ya con eso eran cargos suficientes para que te llevaran por delante. Es que lo mataron por defender unos ideales, que de los ideales que además no es que sean justos, es que son obvios, En esa que época es se hacían la tantas lucha por los atrocidades. derechos humanos, la lucha por la igualdad, la lucha por tener una región más próspera, que él ya fue un visionario, porque él cuando paseaba con su mujer por la playa de allí de Manilva, que no me acuerdo ahora cómo se llama, se me ha olvidado el nombre, veían ese futuro de Andalucía, que es el que tenemos, que es la actualidad que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que gracias a él tenemos ese estado, como he dicho al principio, de bienestar y de prosperidad en Andalucía, que es que Oye, Javier, es ¿tu abuelo impensable. también tocaba el piano? Sí. También. Fue el que entonces el que compuso No, a no, través no. los arreglos, digamos, hoy se diría los arreglos. Escribió la de ellos, letra, ¿no? escribió la Él letra. escribió la letra basada La letra, sí. en lo que hemos comentado antes, Sí. basada en la musicalidad Sí. digamos, de un canto de origen jornalero que él oyó en sus tiempos en Cantillana. Él llega a Cantillana, su primer destino notarial, y llega con 24 años, ya notario. Con 24 años no puede ejercer la notaría. Tiene que esperar todavía un año, cumplir la mayoría de edad en ese momento, 25 años, para poderla ejercer. Y en aquellos tiempos de Cantillana, oye lo que ellos llamaban el Santo Dios. Que todavía hay un coro en Cantillana que lo rememora. Entonces, con la musicalidad del himno de Andalucía, pero la letra del Santo Dios, donde él se basó para componer la letra del himno de Andalucía. Posteriormente fue el maestro Castillo el que arregló la musicalidad del himno. Javier, ¿qué haces tú actualmente en la Fundación de Blas Infante? ¿Cuál es tu cometido? Bueno, tengo el honor de presidir la Fundación Blas Infante. Bueno, presido el Consejo de Patronato con 25 miembros y entonces pues tenemos actividades diversas en difusión del andalucismo histórico y por supuesto en dar a conocer con la mayor honestidad y con la escasez de medios que tenemos la figura, la vida y la obra del padre de la patria andaluza. Editamos libros, hay un fondo editorial importante en la Fundación.
hacemos con carácter bianual congresos ya llamamos congresos de la Fundación Blas Infante. Este año, por cierto, se ha celebrado el último aquí en Sevilla, ya llevamos 18. Hacemos el premio Memorial Blas Infante. El tema de lo que estamos viendo, actualmente en agosto. En agosto en la carretera, en la antigua carretera, el kilómetro 4 de la antigua carretera de Carmona, donde lo fusilaron. ¿Dónde está Vallejo, no? La empresa esa, ¿no? Morera Vallejo, claro, Morera, ahí. Morera Vallejo ya llegó posteriormente y sí, demás. Sí, pero vamos, que es ahí, sí, ese sitio. Es ahí. Y ya luego, pues, en colaboración con otras entidades, como el Ayuntamiento de Sevilla, hacemos un acto celebrando su nacimiento el 5 de julio en el Alcázar, o hacemos el homenaje a la bandera que se le hace el 4 de diciembre del 75. Ya por curiosidad, una pregunta. ¿Por qué, si no sabes dónde está enterrado, cómo se sabe que fue ahí, donde lo asesinaron? Pues por una... eso. Vamos a ver. Estamos hablando de hace ya muchísimos años. Sí. Ahí era un sitio, ahí era un punto donde, bueno, en aquellos años era un punto absolutamente ya aislado por completo. Pon la otra foto, perdón un segundo. Dani. Esta es la madre de... Sí. Esa es la madre de la hija de Blas Infante. Eso es. María, Esa es mi madre, su madre. Con una bellísima persona. Con Antonio Ojeda, en ese momento exacto. presidente del Parlamento andaluz. Pensaba que Antonio Viera. Antonio Ojeda. No lo conocía, es Antonio Ojeda, ¿no? El de la corbata roja es Antonio Ojeda, notario. Sí, sí. Y su madre con la bandera. Y presidente del Parlamento andaluz. Por cierto, la bandera de Andalucía que presidió esa manifestación del 77, yo tuve el honor de llevarla con mi madre, que la llevaba en una bolsita de terciopelo verde, para entregársela a los niños que posteriormente fueron portadores. Estaba en lo de por qué se sabe que fue ahí, ¿dónde lo asesinaron? Sí, pues mira, muy fácil. Nosotros, ten en cuenta que es que el nombre de Blas Infante ha estado silenciado durante tanto tiempo y es tan desconocido que nosotros los testimonios que tenemos fueron los que mi pobre abuela fue recabando de un sitio para otro, que mi abuela no cesó nunca en la búsqueda, o al menos en la justificación de por qué le mataron a su marido. Esa es la explicación, entre otras cosas, de que el escudo de Andalucía, ella se negara a quitarlo. Ella decía que como no sabía dónde se lo tiraron, ella consideraba esa casa su tumba. Y por tanto, si él puso el escudo presidiendo la casa... El escudo que está basado en el escudo de Cádiz, ¿no? En el escudo de Cádiz. Yo, si tenemos tiempo, si queréis, de su propio puño y letra, te puedo leer en un segundito lo que es la crónica. Es muy poco, son segundos, ¿no? La crónica de la Asamblea Andalucista de Ronda, de por qué se eligen... Correcto. De por qué se eligen ahí es donde se deciden las 8 provincias, ¿no? Incluso en esa asamblea fue después en Jaén. Es que también un baile de... esto viene, ya después tuvo, pero el tema de la división territorial es un tema donde Blas Infante no entró nunca. Y ya en su momento, cuando él adopta su proyecto andalucista, que arranca en el primer tercio del siglo XX, Andalucía pues tiene la división territorial que tiene. Por cierto, aconsejo a todos los que nos están viendo que lean El Ideal Andaluz, uno de los mejores libros de Blas Infante. Bueno, yo si quiere, por dárselo a conocer, yo tengo aquí unos apuntes sobre Ideal Andaluz, que él lo publica en el Ateneo de Sevilla, primera edición, en 1915. Él tiene 30 años, ya luego evidentemente Blas Infante evoluciona. Pero Ideal Andaluz es su obra fundamental y el libro clave del andalucismo, y él lo divide, una síntesis que yo te hago rápido de lo que es el contenido del libro, y él lo divide en 3 aspectos fundamentales. A mí, cuando tengo comparecencia en relación a mi abuelo, siempre me gusta remitirme, si ustedes me lo permiten, a lo que él dejó escrito. Por supuesto. Y entonces, el Ideal Andaluz pues, simplemente hace una visión histórica del tradicional subdesarrollo de Andalucía, la preocupación permanente, nosotros, la materia prima aquí, los beneficios fuera, el capital fundamental de Andalucía, como bien decía antes, manos arcaicas que además no residían en Andalucía, y plantea, es una iniquidad monstruosa que por mantener regímenes privilegiados sea el país del hambre uno de los más fértiles de la tierra. Eso en ese aspecto. Hay otro tema dentro de Ideal Andaluz que a mí me interesa sobresaltar de cualquier manera. Blas Infante jamás, nunca fue separatista. Nunca.
Al contrario, él siempre tuvo, su mensaje era de una gran solidaridad y apoyo digamos, a potenciar el resto de los pueblos de España. Claro, y de hecho el propio himno lo dice. Dice, pedid tierra y libertad por una Andalucía libre, España y Pero la es que humanidad. además hace un planteamiento, como te he dicho antes, regeneracionista, integrador y solidario, cuando afirma: Andalucía no se puede separar de España porque Andalucía es el alma de España. Correcto. Ahí queda ni idea andaluz. Y termina con una cosa que tú has señalado antes, cuando él de alguna manera trata de justificar esa herida secreta que traía desde que él era pequeñito su ciudad de Casares. Continúa, siempre la tuvo, la eterna preocupación de redención de los jornaleros. Insisto que es que en aquellos años pues la inmensa mayoría de la población activa andaluza pues en el campo y malhadada, ¿no? Trabajaban en el sol como esclavos. Y tú a la plaza del pueblo a que llegara un propietario que te dijera tú no trabajas, ¿no? Y afirma: yo tengo clavada en la conciencia desde mi infancia la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales. He presenciado cómo son repartidos entre los vecinos acomodados para que estos le otorguen una limosna de trabajo. Esos son los tres aspectos fundamentales de esa idea andaluz que, bueno, últimamente... Bueno, pues... Lo adelantado, ¿eh? Eso vamos época, a... Señores, estamos terminando... ¿Te queda con más ganas de escuchar a Javier? Por volveremos a traerlo. Hombre, seguro. Vamos a darle un detallito de Salud y Radio. Detallito a todos los que vienen del programa. Infante. Es una taza, es la misma taza de aquí, ¿vale? Y esto es un llavero, cortesía de un amigo mío, Carlos Borsó, que es fue presidente de los empresarios de Gine, que tiene una empresa de grabación donde está el escudo de medicina y por detrás el logo del programa de Salud y Radio. Bueno, pues vamos a terminar pensando en verde, blanco y verde, que son las tres franjas equitativas e iguales de la bandera de Andalucía, y yo creo que no seríamos lo que somos si no fuera Blas Infante. Creo que la gente joven... deben pasarse por allí por Coria. Mis propios hijos, que tienen ya 26, 23 y 21, tienen que conocer mejor, hay que difundir más la figura y la persona que fue. No seríamos lo que somos si no fuese gracias a abuelo. Luchó tanto por nosotros que nosotros debemos luchar por... De hecho, creo que debía ser una lectura obligada hablar de Blas Infante y no seríamos una asignatura. Yo, si me lo permite, rescato 30 segundos simplemente, y con esto yo cierro mi boquita. Después nos riñe Dani Castro, que es el mejor los 30 segundos se lo damos. Quiero terminar con lo que hemos comentado antes de la crónica de Blas Infante, porque se adoptan los símbolos andaluces en la Asamblea Andalucista de Ronda. Dice Blas Infante: en la Asamblea Regionalista de Ronda, confirmada en sus acuerdos por los actos generales posteriores, se hubo de votar para Andalucía como bandera nacional la bandera blanca y verde. 3 franjas horizontales de igual medida, blanca la franja central y verde las 2 de los extremos, por ser estos colores los más apropiados para representar la empresa de restauración de un pueblo nunca bélico y siempre creador de culturas originales, como lo fue Andalucía. Sí, señor. Sí, señor. No terminó. Y dice, en relación al escudo, igualmente se acordó como escudo de nuestra nacionalidad el escudo de la gloriosa Cádiz, cabecera de nuestro pueblo, después de Tarteso en los tiempos primitivos. Símbolo también adecuado para la expresada obra de restaurar un país siempre cultural, figurando un Hércules juvenil, expresión de la fuerza eternamente joven del espíritu, domando o coordinando la fuerza instintiva de los estímulos animales, representado por 2 leones e inscribiendo a pie del escudo esta leyenda: Andalucía por sí, para España y la humanidad. Sí, señor. Olé. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos una tarde más. He dicho. Y nos vemos el próximo día. Terminamos con el himno de Andalucía. Hombre, por supuesto, Dios, ¿no? por Dios.